Buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches en algunos países. Hoy nos encontramos en nuestro penúltimo encuentro del diplomado con el tema número 10, contrarios y amados, desobediencia y misericordia. Es en el capítulo 11 de Romanos, del 25 al 32. Les hemos solicitado que tengan su Biblia a mano porque Padre Delio, aparte de exponer sus diapositivas con el texto, a veces es interesante que nosotros lo tengamos desde nuestra Biblia, porque a veces nos resulta mejor leerlo de nuestra propia Biblia. Vamos a comenzar con un canto oración que ha buscado con mucho cariño Mónica. Entonces vamos a escuchar el canto y ella después nos va a explicar por qué eligió este canto. Y así vamos recibiendo a los participantes. Un momento, por favor. A ver, un segundito. Un segundito, por favor, que se me traspapeló. Dice. A ver, se me quedó pegado el video, así que un momento, por favor, lo voy a volver a descargar. Les pido disculpas. No se escucha, Milka. No se escucha la letra. No se escucha la canción. Tengo el máximo de volumen. Ay, no, no sé. Yo no escucho. No sé si los demás. El principio y fin de cada estrella. Si me falta el amor, soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites. Ahí.
Le ofrezco una disculpa si no se escuchó bien, pero yo tenía mi computadora al 100%. El video seguramente estaba grabado bajo, no sé. Por lo menos estaba la letra. Así que le voy a pedir a Mónica, por favor, que nos cuente por qué eligió este video. Por lo menos tenía subtítulos, lo pudieron ir leyendo como poesía, ¿no? Sí, bueno, a mí realmente es una versión esta de José Luis Perales que me emociona mucho. Eh, es una adaptación de la carta de San Pablo a los Corintios. Y bueno, reflexiono el contenido a la luz de lo que nos convoca, que es el diálogo interreligioso, ¿no? Eh, la habremos leído muchas veces esta carta, la habremos escuchado. Eh, San Pablo nos habla del amor como ágape, del amor desinteresado, del amor como servicio. Y como recién decía eh, Milka, como el tiempo, nuestra época, nuestro clima de época está muy convulsionado y donde se acentúa, digamos, la individualidad, el egocentrismo, el pensamiento totalizante, no sé, la cancelación del otro, ¿no? Vale, mi ideología y la del otro, anulo la voz del otro, no la escucho, una suerte de, como de fascismo y también la exaltación del mérito, ¿no? Todas estas características que nos hacen, digamos, olvidarnos un poco del amor, ¿no? Y bueno, San Pablo nos dice, el amor es paciente, es perseverante, eh, no busca el mal, eh, no es egoísta, no es envidioso. Entonces, bueno, mi reflexión es esta, ¿no? De que cómo a partir de este texto, ¿no? Disponernos a escuchar al otro y a escuchar lo distinto,
a no imponer nuestra fe, nuestras creencias, ¿no? A poner por encima de lo individual la alteridad y escuchar lo diferente, escuchar el bien que me trae el otro hermano que es judío o es musulmán o simplemente es agnóstico o es ateo y vive su ética, vive el bien también, desde su buena voluntad. Y bueno, como conclusión diría que esta ética del amor no nos rompe, ¿no? No nos diluye, sino al contrario nos engrandece. Y que el amor nunca falla, nos humaniza, nos expande, nos hace abrazar a todos. Y bueno, y en ese abrazo también nosotros crecemos inmensamente y como dice, al finalizar el amor no pasará jamás, ¿no? Como decía Einstein, el gran físico, que él creía a su manera, ¿no? Él creía en un Dios espinociano. Él decía, la energía más grande no es la energía atómica, sino es la energía del amor. Así que bueno, este es mi aporte en este día. Muchas Gracias. gracias, Mónica, por darte el tiempo de elegir esta canción. Yo lo vi también que el amor sin límites es el amor que Dios nos tiene y que por supuesto nos da a través de los demás hermanos. De cuando se ama, dicen, todo es posible. Entonces dice, ¿cómo me ama Dios? Me ama a través de los otros, tengo que mirarlo, pero no a través del celular ahora. Escúchame con los ojos, dicen los niños. Entonces eso parece que nos hace falta, mirarnos a los ojos y también decirnos de vez en cuando te quiero, es necesario. Así que muchas gracias, Mónica, nuevamente. Esperamos que les haya hecho sentido este canto y al final también nos pueden comentar qué les pareció. Le vamos a dar paso entonces a Padre Delio y darle la bienvenida a los que se han ido incorporando: John, María Victoria, Aarón, Padre Aarón, Mariel. Un gusto que estén con nosotros acá. Padre Delio, entonces avanzamos con Bueno, la clase de hoy. bueno, voy a retomar del tema 9, em, una partecita que nos queda de del tema anterior, sobre todo algunas consecuencias a lo que nos lleva la reflexión bíblica, la exégesis, que nos puede ayudar a todos. Estamos llegando a este punto culminante de esta alegoría del olivo, el olivo de Dios, en el cual recordemos esa analogía que hace Pablo en este capítulo 11. Parte de Israel, un resto de Israel, es desgajado y siendo el olivo natural, para que del olivo salvaje, es decir, del mundo gentil, no judío, puedan ser incorporados. Pero hay un solo pueblo de Dios. Eso es la verdad que Pablo nos insiste. Las raíces del árbol están sembradas en el suelo de la escritura de Israel. Para nosotros, el Antiguo Testamento. Esto viene de la clase anterior. El mensaje para nuestro pueblo, para nuestro tiempo actual, al final de los tiempos Dios extiende su gracia e invita a los gentiles a unirse a su pueblo sobre la misma base de los judíos. Al mismo tiempo, esta nueva era de la historia de la salvación pone también de relieve con mayor claridad el objeto de fe para este pueblo. No se trata simplemente de Dios. El Dios es el Dios que se revela en Jesucristo, por lo tanto es el Padre que envía al Hijo y por la fuerza del Espíritu Santo es el poder, es el motor que mueve y Pablo lo tiene bien claro. Ese es el Espíritu que resucitó a Jesús.
En el Nuevo Testamento llama Israel a la comunidad de fe. Sin embargo, este pueblo está formado por creyentes provenientes de los gentiles, es decir, no judíos, y de los judíos indistintamente. No cabe duda de que, por tanto, la iglesia no puede sustituir al Israel creyente. Eso fue una teología que se ha manejado, pero ya superado de alguna manera por la reflexión teológica de tantos años, pero tampoco al Israel incrédulo, puesto que los dos pertenecen a categorías distintas. Hemos visto que la rama del olivo no se mezclan, es decir, el que viene de olivo natural es el pueblo de Israel y los gentiles del otro olivo, eh, dice acebuche o olivo salvaje, es decir, olivo no cultivado, digamos, la traducción que tengamos. Los judíos no creyentes forman parte por nacimiento del Israel nacional o el Israel étnico, y nada puede cambiar este hecho, es un hecho. Pero la iglesia es una entidad espiritual formada por personas de todas las naciones, lo cual incluye también a Israel. Entonces, Romanos 11, vamos viendo que nos enseña que Dios sigue mirando con misericordia, con buenos ojos al Israel nacional. Eso lo vemos versículo 2, cuando Pablo eh, habla de este Israel, y hoy vamos a tener este versículo 28, ya lo vamos a ver. Bueno, la relación judeo-cristiana, esto sería como una conclusión, pero no hubo tiempo la vez anterior para retomar el tema. Como descripción general de la relación entre la Iglesia e Israel, no es acertado plantear como una sustitución. Bueno, ahora la Iglesia toma el puesto, Israel da paso a la Iglesia. Nosotros, los cristianos, que gentiles, digo en la mayoría que no venimos del pueblo judío, étnicamente hablando, hemos de evitar un punto de vista etnocéntrico de la Iglesia, que sitúa, de hecho, a los creyentes judíos en un plano secundario. Con palabras del Papa Francisco, evitar ser una iglesia autorreferencial, de mirarse a sí misma, sino más bien misionera. Así como los cristianos gentiles de Roma, muchos cristianos de nuestros días parecen actuar bajo la suposición de que la iglesia equivale a los gentiles, como hacer una separación. Esta es una ecuación que a menudo acecha tras el modelo de sustitución, que acabamos de desechar, ese modelo. La iglesia nos sustituye. La propuesta para el diálogo, resistir por parte de judía, resistir dicotomías ajenas al Nuevo Testamento y evitar la arrogancia por parte de nosotros cristianos gentiles. Pablo lo pone bien en claro. Usted que es la rama injertada, no se ponga orgulloso. No olvide que es el tronco el que sostiene a la rama y no al revés. Y nos cuesta mucho comprender a veces las raíces y el sabor judío del pueblo de Dios. Ciertamente por ideologías o falta de conocimiento bíblico, histórico, nuestra cultura promueve esa misma tendencia. Habría que comprobar si aún el Tribunal Supremo israelí tiene en vigencia ese decreto que no se puede ser ciudadano de Israel y cristiano al mismo tiempo. Bueno, son cuestiones que no sé, es para el diálogo. Para ellos ser judío es incompatible con ser cristiano. Sin embargo, hemos de resistir cualquier dicotomía de este tipo, porque esto no aparece, no tiene consistencia en el Nuevo Testamento. Propuesta entonces para el diálogo, hacerse cristiano no significa dejar de ser judío. De hecho, recordemos en la carta a los Romanos,
cuánto le da duro Pablo a los gentiles que comen cerdo o que hacen problema y delante de de un judío. Dice que la comida no sea motivo de desunión. Eso no lo leemos porque nuestro curso termina con el capítulo 11, pero a partir del capítulo 12 en la ética Paulina y el capítulo 14, yo creo que hemos leído ya algunos pasajes de esta parte de Pablo, recomendando la unidad que debe haber en la comunidad. Eh, Respetar la tradición de donde uno proviene. ¿Quiénes somos los cristianos gentiles? Entonces hemos de evitar esa arrogancia que tanto Pablo advierte en el pasaje que estamos leyendo. El propio Pablo reconoció que los judíos que se convertían en cristianos, que aceptaban la fe, tenían el derecho de seguir observando la Torá. La propia comunidad cristiana de Roma podría haberse dividido en pequeñas congregaciones judías y gentiles. Por eso es bueno estudiar en este contexto lo que subyace a el background, el contexto de la carta de los romanos. Son casas, ¿m? Se reunían en las casas eh, en Roma. Bueno, la propuesta para el diálogo, entonces, la mayor preocupación de Pablo es que los cristianos judíos y gentiles se acepten los unos a los otros. Un texto que merece siempre ser leído, 15:7, es las acéptense mutuamente, dice Pablo, como Cristo los aceptó a cada uno. Y Cristo se hizo diácono, es decir, servidor de la incircuncisión, de los incircuncisos, es decir, de los gentiles, como también se hizo diácono, servidor de los circuncisos. Qué precioso. Grábense esto, 15:7 de Romanos. El Nuevo Testamento entonces ofrece una visión de una comunidad en la que las cuestiones de género, varón, mujer, posición social, rico, pobre, origen nacional, argentino, paraguayo, brasilero, colombiano, mexicano, todo lo que estamos acá, y, y bueno, nuestros hermanos eh, de otras razas, lengua, pueblo y nación. Para Pablo, Gálatas 3:28 dice, todo eso no cuenta, porque todos somos uno en Cristo. Bueno, eso para tener en cuenta para que esta enseñanza del texto nos lleve a ablandarnos, a nuestra forma de hablar, de nuestros conceptos también. Esta advertencia de Pablo a los cristianos gentiles sobre su arrogancia para con los judíos tiene naturalmente implicaciones para el antisemitismo. Y esto debemos tener cuidado. La idea de que Dios ha sustituido a Israel por la iglesia, unida a la creencia de que los judíos fueron responsables de la muerte de Cristo, así dicho directamente. El Vaticano II y la Nostra Aetate, a través de este documento Nostra Aetate, eso nos va a iluminar también, Dios mediante el próximo encuentro. Nuestro hermano, el padre Marcial Manzanero, todo esto ha contribuido a ese antisemitismo, pero por larga y terrible, diríamos, pero por suerte ya es de otro tiempo y esperemos que no surjan esas cosas, esas ideas, y para eso estamos estudiando juntos la bueno, lo que llevó a Cristo en la cruz fue el pecado, y el pecado de toda la raza humana, eso lo dice bien clarito Pablo, ¿no? En última instancia hizo necesario este sacrificio, la muerte de Cristo es el pecado. Bueno, no, esto no diga gracias nada porque ustedes se quedan. Esto fue fue de la otra vez.
Ahora sí que comienzo con y le voy a pedir a alguien para leer nuestro texto que vayan preparando, el que nos convoca hoy, el tema. Em, eh, en esta último tramo de nuestros encuentros sobre el olivo amado de Dios. Contrarios y amados. Yo tomo la traducción de la Biblia de Jerusalén, la última edición que tengo, dice contrarios, pero otras Biblias dirá enemigos. Y vamos a ver en qué sentido lo usamos a esta palabra. Está muy mal usar ese término enemigo de Dios para dirigirnos a un grupo especial, sea judío, sea gentil, sea eh, de cualquiera de nosotros, ¿no? Así, eso es lo que vamos a tratar de verlo con este tema, el texto, los pasajes, los versículos que hoy nos toca. Primero, vamos a ver hoy los versículos 25 al 32. Así tenemos nuestra Biblia. La primera parte, todo Israel será salvo. Vamos a dividir todos estos versículos en tres partes. Versículo 25 y 26a. El segundo tema, el Redentor vendrá de Sión, Romanos 11, 26b, 27, y enemigos y amados, o contrarios, como dice alguna traducción, desobediencia de Israel en el plan de Dios. Hemos visto entonces ya con esta alegoría del olivo, irrumpe su argumento sobre el remanente, el resto, esa parte de Israel que no ha creído, para advertir a los creyentes gentiles que no se jacten de su nueva condición a expensas de Israel. Vamos a recordar, a ver, alguien tiene el texto que pueda leer estos versículos para recordar el pasaje anterior que hemos visto. 11, 13, 24. Versículo Tomen la 13, palabra. Diego, Sí, Delio. ¿Qué del 13 al... versículo del Sí, vamos a seguro del retomar. 13? De 11, Ah, sí, vamos a retomar. Estamos retomar porque hay algunos hermanos que a no están ustedes, siguiendo dice, el curso, todas las clases, pero hoy se han unido y bueno, ponemos en sí. contexto. 11, versículo 13. A Sí, ustedes que son de origen pagano, les aseguro que en mi condición de apóstol de los paganos, hago honor a mi ministerio, provocando los celos de mis hermanos de raza, con la esperanza de salvar a algunos de ellos. Porque si la exclusión de Israel trajo consigo la reconciliación del mundo, su reintegración no será un retorno a la vida. Hasta aquí nomás. sí, hasta la 24. Si las primicias son santas, también lo es toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si alguna de las ramas fueron cortadas, y tú, que eres un olivo silvestre, fuiste injertado en lugar de ellas, haciéndote partícipe de la raíz y de la savia del olivo, no te enorgullezcas frente a las ramas. Y si lo haces, recuerda que no eres tú quien mantiene a la raíz, sino la raíz a ti. Me dirás, estas ramas han sido cortadas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron cortadas por su falta de fe. Tú, en cambio, estás firme gracias a la fe.
No te enorgullezcas por eso, más bien teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Considera tanto la bondad cuanto la severidad de Dios. Él es severo para con los que cayeron y es bueno contigo, siempre y cuando seas fiel a su bondad. De lo contrario, también tú serás arrancado. Si ellos no persisten en su incredulidad, también serán injertados, porque Dios es suficientemente poderoso para injertarlo de nuevo. En efecto, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que pertenecía naturalmente y fuiste injertado contra tu condición natural en el olivo bueno, cuanto más ellos podrán ser injertados en su propio olivo al que pertenecen por naturaleza. Bueno, ¿Está bien hasta ahí? está bien hasta ahí. Ahí retomamos nuestro tema de hoy, en el versículo 25 al 32. Bueno, es para recordar esta alegoría del olivo que tiene un papel fundamental para la forma gráfica, nos habla Pablo, como en este olivo de Dios, que tiene su tronco vamos a ver, ya hemos reflexionado cuál es el tronco, ¿no? La savia. Yo optaba por esto de la promesa de Dios, que no falla. Hay otra interpretación que es los patriarcas y así. Espero que ustedes ya tengan también su propio concepto de este texto, de esta interpretación. Es el tema anterior. Antes de entrar a estos versículos 25 al 32, recordemos entonces esta advertencia que dice, que hace Pablo sobre la arrogancia, el peligro de la arrogancia, eh, que nos lleva a esa convivencia que tendría que reinar en la comunidad. Porque decíamos que el olivo silvestre y el olivo natural, algunas ramas desgajadas, pero pueden volver a ser injertadas de nuevo. Por eso hay que estar atentos y estar agradecidos a Dios que nos tiene en esa gracia. Pablo llama entonces la atención sobre el papel que juega el endurecimiento divino de parte de Israel para lograr la salvación de los gentiles, es decir, porque alguna parte de Israel se endureció, es decir, no creyó, entonces fueron desgajados y en su lugar han sido injertadas esas ramas del olivo silvestre, los gentiles. Pablo anuncia ahora un misterio para evitar que la audiencia saque sus propias conclusiones o teja sus propias especulaciones. La posibilidad destructiva de esa arrogancia de los gentiles no ha sido dejada de lado, y eso tengámoslo presente en nuestra meditación. En el mundo de hoy todavía existe esto. Sin embargo, la revelación de la salvación de Israel no es un fin en sí misma, sigue adelante el proyecto de Dios. La salvación de todo Israel. Aquí empezamos. Vamos a dividir en tres momentos, tres partes. Versículo 25 al 26a, versículo 26b al 27 y finalmente 28 a 32. Israel será salvo por el llamado de Dios, porque el llamado de Dios es irrevocable. Pablo aborda la cuestión de la desobediencia de Israel y el papel de esta desobediencia, el papel que ha tenido esta desobediencia en el plan de Dios. Bueno, ahora sí, alguien que lea, puede leerlo aquí
de la pantalla o de sus Biblias. A ver quién, Milka dirige a ver Y quién levanta la ahí manito. podemos pedirle a las personas que se integraron, no sé, Mariel, Dustis, John, bien, Claudia, Pues no quiero que ignoréis, John. hermanos, este misterio para que no presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que ha padecido Israel durará hasta que entren todos los gentiles. De ese modo, todo Israel se salvará, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades. Y esta será mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. Hay alguien allá. En cuanto al evangelio, los israelitas son contrarios por bien de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados en atención a sus antepasados, que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Bueno, Gracias, John. vamos a terminar la lectura. Eh, a ver si pasó acá. Vamos a seguir leyendo los otros versículos que no quedan. 20, esto es 30 a 32. Esto es el texto completo. Vale, Padre. En efecto, así como ustedes fueron en otro tiempo rebeldes a Dios, pero ahora habéis conseguido misericordia a causa de su rebeldía, así también ellos se han revelado ahora con ocasión de la misericordia que Dios tiene con ustedes, a fin de que también ellos consigan ahora misericordia. Pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para tener misericordia con todos ellos. Muy bien, gracias. Sería todo nuestro texto. Ahí estoy luchando acá con... todo Israel será salvo. Ese es el versículo 26. Ahora, lo que espero que nos quede claro es quién es ese todo Israel. No quiero que ignoren, dice Pablo, y ya lo dijo en otras ocasiones, Romanos 1:3, Corintios 10:1, 12:1, 2 Corintios 1:8 y Tesalonicenses 4:13. Pablo va a comunicar algo importante y que es, él lo llama misterio, mysterium. Y eso ya nos pone en un contexto del Apocalipsis, ¿no? El libro de Daniel habla de misterio, para que no presuman de sabio. El endurecimiento parcial que ha padecido Israel durará hasta que entren todos los gentiles. Eso es el misterio. Tiene una finalidad. A lo largo del capítulo, los capítulos 9 al 11, Pablo sostiene que Israel es creación de Dios y siempre ha pertenecido a Dios. Por lo tanto, el futuro de Israel también pertenece plenamente a Dios. Aunque Pablo afirma tener la capacidad de dar a conocer el misterio, él no se la da de que lo conoce, de que conoce todo. Al recordarle a su interlocutor, recordemos, ya por eso hemos leído el versículo 13, que Pablo habla directamente al gentil, al no judío, al recordarle a su interlocutor que Dios tiene poder para injertar de nuevo aquellas ramas naturales que fueron cortadas del árbol que es Israel, Pablo ha preparado esta unidad. Por eso tengamos bien presente esta imagen del olivo y del injerto para entrar en esta unidad. Estos versículos, primero vemos acá que Pablo revela el misterio de la restauración de Israel, el cual respalda con una cita mixta del libro de Isaías, que lo vamos a ver. Y Pablo explica el papel de Israel en el plan de salvación de Dios, versículos 28-32. El endurecimiento que ha llegado a una parte de Israel hasta que el número completo de los gentiles haya entrado,
y de esta manera todo Israel será salvo, dice Pablo. Finalmente, esto lo respalda, lo sostiene, lo que acaba de decir, con una cita de las Escrituras, como está escrito, el libertador o el redentor vendrá de Sión. Es la segunda vez que Pablo anuncia Sión, nombra a Sión, y eliminará la impiedad de Jacob. Y este será mi pacto, mi alianza con ellos cuando les quite sus pecados. Su retorno, entonces a la segunda persona plural, humas en griego, señalan un punto de inflexión en este capítulo. Pablo llama la atención con esta manera de hablar. Pablo no informa a su audiencia cuándo ni cómo se le reveló el misterio. Su lenguaje asegura a los cristianos romanos que lo que está a punto de decir no es el resultado de una reflexión personal, sino que algo revelado por Dios, ¿no? Pablo menciona en otros momentos esa revelación que ha recibido directamente de Dios, por ejemplo en Gálatas. Todo Israel será salvo. La interpretación de esta expresión, todo Israel será salvo, será salvada, determina la comprensión de todo este pasaje. Las propuestas han sido muy variadas a lo largo de la historia. La partícula todo, pas en griego, en ninguna ocasión a lo largo de la epístola hace referencia únicamente a los judíos. Eso que nos quede claro. Cuando ocurre una referencia a seres humanos, incluye tanto judíos como gentiles. Pablo no hace una separación. Por lo tanto, lo más probable es que este versículo, que contiene la máxima expresión soterológica de la epístola, también haga referencia a judíos y gentiles que son incorporados, creyentes dentro de la comunidad de salvación. Recordemos el olivo, en que todos se injertan. De ese modo, todo Israel se salvará. Para superar definitivamente esta dificultad, no obstante, el elemento clave es entender que la introducción del adjetivo paz o todo redefine a Israel. Y eso lo dice Pablo con otras palabras en un texto muy bonito en Gálatas 6:16, cuando habla de Theou, es decir, de Dios, el Israel de Dios. Y el Israel de Dios tenemos que estar felices de pertenecer todos al Israel de Dios, porque ese todos no es solamente ni gentiles solos ni judíos solos. De eso es lo que Pablo nos trata de comunicar y afirmar a partir de esa metáfora del olivo. El verbo que acompaña la expresión todo Israel será salvo es un futuro pasivo con un complemento agente divino, es decir, no se va a salvar solo o se va a salvar por la sobra o que no, eso ya lo puso bien en claro Pablo, es por la gracia de Dios, será salvado, es un futuro en voz pasiva. El verbo salvar, sozo, hace referencia al mismo hecho, a la misma condición de salvación futura, al mismo grupo de personas, todo aquel que cree, dice Pablo al comenzar la carta 1:16. Padre Delio, Sí, sí, tengo una consulta. ¿Por qué los judíos de ese tiempo tendrían que haberle creído a Pablo? ¿Por qué le creyeron algunos o por qué creyeron otros? Si ahí lo que usted está explicando, que al final todos se van a salvar. Entonces es como sí. si Dios creador, el de Israel, el primer Ujú. testamento, les dijo que los iba a salvar, pero ahora viene Pablo, Y este converso, ¿cierto? Que dice que los que creen en Cristo se van a salvar. eso Entonces, es. cómo se entiende eso? O sea, Vamos a los que ver. creían en el Dios antiguo, por Ujú. decirlo de alguna manera, entonces si no le creemos a Pablo, que es un enigma saber cómo él se convirtió a los cristianos para ellos en ese tiempo, le tengo que creer. Bueno, ahora yo le voy a hacer repasar unos versículos que son claves. Eso
es la cristología, Paulina, en esta, que lamentablemente, mire, cuando yo empecé a estudiar esto más en teología, ¿no? Hace 30 años atrás, no se veía mucha cristología, por lo menos los autores y en los debates, dentro en estos capítulos, del 9 al 11. Y ahora Ujú. les pido que pongan atención en estos versículos que vamos a leer. Justamente dice, el Redentor viene de Sión. Juan lo va a decir a la samaritana, la salvación viene de los judíos, capítulo 4. ¿Pero a través de quién? A través de ese germen judío que es Jesús. Y que ellos tienen que darse cuenta de que el Mesías, ese Cristo, está acá. ¿Se acuerdan unas clases anteriores, cuando leíamos capítulo 10, decía, Moisés lo dijo, dice Pablo. Moisés dijo, no hay que ir a buscar la palabra en los cielos, porque la palabra está en tu corazón y la palabra. ¿Y quién es esa palabra? Lo dice Pablo, capítulo 10, 4, el papel de Cristo. Cristo es la plenitud de la ley. Entonces, es por eso la centralidad de Cristo. Cristo quiere decir el ungido, el Mesías. Y eso es lo que Pablo va recorriendo sinagogas y sinagogas llevando este mensaje. Y recordemos, lo dice en la segunda Corintios, eso, cuánto sufrió Pablo. Y ahora en la carta de los Sí. romanos, cuánto sigue sufriendo porque quiere por lo menos que algunos de sus compatriotas se adhieran a Jesús, acepten el Evangelio. Y ahí Pablo usa la piedra de tropiezo. Cristo, el Evangelio, es una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Para que uno caiga y se despabile y diga, pero si es ese, es Cristo. Pablo cuando habla de el maná en el desierto, el agua en el desierto, Moisés, y esa roca era Cristo. Pablo lo pone a Cristo en todos lados. Así es que por eso es que ese Pablo, enamorado de Cristo y murió por Cristo, y a todos los cristianos nos espera eso, ¿no? Seguir a Cristo. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Así que, Milka, espero haber respondido Sí. esta pregunta. Mm. Muchas Entonces, gracias, pero sin embargo, nuestros hermanos judíos que lo reconocen ujú, a Cristo como un Mesías, eso no significa que el amor de Dios, o sí significa que no los vaya a salvar a ellos también, porque eso es se lo que pudieron quedar está, dentro de la ignorancia, ¿no? eso es O no. crucial. Ujú. Ujú. Eso es crucial en estos versículos que vamos a dar, que vamos a ver, porque todo Israel significa pero la salvación es a través de Cristo. Y eso, bueno, hay que creerle a lo que dice el Evangelio de Juan, por ejemplo, No, no, que sí, yo lo creo, Moisés, pero a lo que yo sí, iba, que dentro de la misericordia del Señor, a lo mejor los ujú, que no entendieron del pueblo de Israel, pero sí son personas que andan en el bien, por decirlo de alguna manera, en su eso misericordia Dios es, también los va a salvar, ¿cierto? así Porque es. quedaron, pero volvieron al olivo. Son los del Muchas olivo gracias. natural, pero Son los del por olivo la natural. fe y la obra, y Pablo lo define en Romanos 13:8 cuando dice, el que ama cumple la ley. Y un buen judío que espera en el Mesías con su fe judía y ama, cumple la ley. Y cuántos malos cristianos, no sé en qué lado uno se Claro. ubicará, que no amamos y que hablamos de paz y que hay revancha y que hay guerra y que hay venganza y eso. Y decimos, soy cristiano, ¿no? Pero si no cumplo la ley del amor, seré cristiano de nombre. Entonces, Sí. ahí está el... Muy bien.
¿Le parece si ya como son las 9 vamos a una pausa de 5 minutos? Pueden ir preparando algunas preguntas, lo que entendemos acá, y seguimos en el próximo bloque. Bueno, Comience a grabar nuevamente. Sí. bueno. Adelante, Padre Delio, con la segunda parte Bueno, de su exposición. seguimos con nuestra No sé si hay exégesis. preguntas. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Aproveche el momento. Antes, Delio, Sí, antes de pasar ese punto, ¿podrías un poco aclarar lo que significa? Algunos textos hablan de resto, el resto, sí. ¿no? El grupo resto, como un grupo, ese resto, y Ujú. ya sabemos que puede ser referido en algún momento histórico también, pero Pablo, ¿qué entiende? Hay un resto que fue obediente a Dios, que fue dócil, que fue fiel, algo así, puede Sí. ser. O sea que no está El, todo perdido Israel en el camino de la salvación, no está. no. Pero De, este resto ya es parte de la salvación, lo hace ver, sí, así está es. salvo. La buena noticia, los que han recibido am, el Evangelio, parte de esa de Israel. Pablo usa el paz y merón en griego. Paz es todo y una parte. Habla de eso. En ese sentido, no hay que confundir el resto de Israel, un resto será salvo. Es decir, ese es teológicamente el lenguaje de los profetas, Isaías, Jeremías. También en el libro en nuestra exégesis hemos visto cuando Pablo cita o evoca a Elías. Elías pensaba que era solito él el fiel a Dios. Sin embargo, Dios les hace ver, esa voz divina, le hace ver que Él se ha reservado miles de que no han doblado las rodillas. Bueno, ese es con esos textos, con esos momentos de la escritura, Pablo afirma, ¿no?, que Dios se ha guardado un texto, un resto que es fiel. Y a eso se Ajá. refiere esa parte de Israel, una parte de Israel que fue incrédulo, que no aceptó, que no creyó, fueron desgajados, siendo naturales, fueron desgajados, y ahí fueron injertados los gentiles. Entonces, esa dureza, ese endurecimiento, recordemos el lenguaje que usa Pablo, recordando el Éxodo, el faraón, endurecimiento del faraón, todo tiene un propósito en Dios, porque eso no es definitivo. Y ahora vamos ¿está ahí, Atilio, más o menos, el Sí, tema sí, sí, del resto? Bueno. está bien. Sí. eh, como dice la escritura, vendrá de Sión el libertador. Acá ya entramos en el versículo 26b, 27. Vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades, y esta será mi alianza. Primera vez que aparece la palabra diateque, alianza, con ellos cuando haya borrado sus pecados. Es decir, no hay reconciliación con Dios si no hay un sacrificio que borre los pecados. Y todo eso apunta a un solo redentor, libertador, que es Jesucristo. En Romanos 11, 26, 27, Pablo vuelve a Isaías, tomando la mayor parte de la cita de Isaías. Esto hay que leer 59, 20, 21. El profeta describe a Dios como un guerrero vestido con armadura de justicia, un casco de salvación, vestidura de venganza. Este guerrero divino es quien viene como libertador. Pablo lo tiene presente a este texto, Isaías 59. No está del todo claro si los oyentes habrán
harán la conexión. Sin embargo, parece indudable que el propio conocimiento de Pablo del contexto, Pablo cita a ese texto de Isaías conociendo ese contexto. Y a eso ya ha recurrido en la otra parte de Romanos anterior, en capítulo 3, versículo 10 al 18. Pablo habla qué ventaja de ser judío o no ser judío. Entonces, ¿qué? ¿Llevamos ventaja? No del todo, dice. Pues ya hemos podido ver que tanto judíos como griegos, no judíos, están a merced del pecado, como dice la Escritura. No hay quien sea justo, ni siquiera uno. No hay uno solo que sea sensato, no hay quien busque a Dios. Y así hasta el versículo 18. El Salvador, en el contexto de Romanos, es el propio Jesús. Y acá les recomiendo estos versículos, capítulo 3, 21, 25. ¿Alguien lo puede leer? Es importante recordar esta cristología paulina. Hay un solo Salvador, que es Cristo. ¿Y de qué manera nos salva? A ver, una manito. Capítulo 3. Sí. A ver quién puede leer que no haya leído, que quiera. Esencio. 21. 3, 21, 25. Él tiene que permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración universal que anunció Dios desde antiguo por medio de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor Estamos en el capítulo 3, ay, versículo perdón, 21 al ay, 25. no, estaba mirando otro que no era. Sí, porque me apareció un Moisés, está bien, está en el contexto, pero No, estaba mirando otra, Ahora, bueno, ya estaba está. mirando la 3:21. Pero ahora, ahora. independientemente de la ley, aunque atestiguada por la ley y los profetas, se da a conocer la justicia de Dios que salvará, que salva por la fe en Jesucristo, válida sin distinción para cuantos creen. Todos han pecado y están privados de la presencia de Dios, pero son perdonados sin merecerlo, generosamente por Cristo Jesús los ha rescatado. Dios los destinó a ser con su sangre instrumentos de expiación para los que creen. Dios mostraba así su justicia cuando pacientemente pasaba por alto los pecados cometidos en el pasado. Así es, gracias. Eso es, la salvación se hace a través, la redención a través de Jesucristo, sin mérito de que no sea la propia fe. No hay obras de la ley o qué, acá de lo que dice Pablo. La justicia de Dios, Dios nos hace justo a través de Jesucristo, y quien acepta por la fe a Jesucristo. Esa es la justificación que Dios otorga a todos los que creen. No hay diferencia, dice acá. ¿Por qué? Porque todos, tanto judíos como no judíos, somos deudores. Estamos, eh, necesitamos de ese perdón, de esa reconciliación, porque todos hemos pecado. Eso lo dice en unos versículos anteriores. Y Dios exhibió, versículo 25, a Jesús como instrumento de propiciación, el caporet, el lugar donde se pone en el Levítico según la sangre para redimir, para conseguir el perdón de Dios, es la sangre de Jesús. Dios lo exhibió como caporet, es decir, como propiciación.
a través de la propia sangre para recibir el perdón mediante la fe. Así mostró Dios su justicia pasando por alto los pecados cometidos. Eso es lo que esta parte cristológica fundamental, lo que Pablo pone en evidencia ahora en 11:26b. Como dice la Escritura, vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades. ¿Jacob quién es? Israel. Alejará de su pueblo las impiedades. Y sigue, y esta será mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. Eso es Jeremías, Jeremías 31, 31, 34. El libertador proviene del pueblo de Israel. Pablo en el 9:1:5, donde pone, evoca las bendiciones de Israel, pone la alianza, las promesas, todo eso pertenece a- al pueblo elegido, los patriarcas, de donde proviene Cristo. 9:5. Observemos que la única otra referencia de Pablo a Sión está en 9:33 con la cita de Isaías 28:16. Estoy poniendo en Sión una piedra, la piedra de tropiezo, la piedra o se cree, o o no se acepta. En este caso la referencia es geográfica, Sión, pero al mismo tiempo se refiere al pueblo que tropieza. El Evangelio es lo que provoca ese tropiezo. Como dice la Escritura, tengamos presente esto, vendrá de Sión el libertador y alejará de Jacob las impiedades. Mientras que la segunda línea, para alejar, para apartar la impiedad de Jacob, sigue Isaías 59:20, según la Septuaginta. Palabra por palabra también reinterpreta radicalmente estas palabras. Isaías anticipa la redención de Israel de las naciones impías, pero para Pablo la impiedad es la de Jacob, es decir, la propia Israel. Ciertamente la línea por sí sola es ambigua, pero la introducción por parte de Pablo, 27b, tomado de Isaías 27:9, elimina esa ambigüedad. Será mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. Este movimiento recuerda la declaración inicial en la carta a los Romanos 1:18 sobre la ira de Dios contra toda impiedad de la humanidad. Comparemos 1:18 con 11:26b. La ira de Dios se revela desde el cielo contra las maldades e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad con la injusticia. Versículo 18. Es parecido lo que tendremos. Alejará Dios la impiedad. Y ahora vamos al versículo 27. Esta será mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. Para Pablo no es particular de los restantes, lo que preguntaba Tilio recién, endurecidos, los restantes endurecidos de Israel, ser impíos. Nosotros éramos impíos, un nosotros que incluye no solo a oyentes gentiles, sino también a judíos. Incluso Pablo está hablando en primera persona plural, él también está dentro de ese nosotros. Y vamos a ver enseguida quiénes son los enemigos de Dios. Capítulo 5, versículo 10 de Romanos dice: Dios nos ha reconciliado aun cuando nosotros éramos enemigos. Es decir, el que está optando por el pecado se hace enemigo de Dios, contrario a Dios, contrario al Evangelio. Romanos 27a es importante, acá aparece la palabra diatheke, alianza, que solo ha aparecido en la carta en el capítulo 9, versículo 4, cuando Pablo enumera las bendiciones, los privilegios de Israel, y entre ellos está la alianza, la lista de dones de Israel.
La alianza llegará a ser realidad escatológicamente, mediante la redención de Dios. Bien la pregunta recién de Milka, ¿no? Acá es un lenguaje escatológico, es decir, en el último tiempo. Dios tiene su tiempo. Aquí la cita de Isaías 59 y se interrumpe, el versículo 27, y concluye una frase, eso lo hace Pablo, capítulo 9, perdón, capítulo 27, versículo 9, según la 70. Cuando quite sus pecados. Así que ahí tenemos por eso decía de una cita mixta, tomado de un Isaías 59, Isaías 27. Para esto tengan la bibliografía, hay unos estudios fantásticos, fabulosos, tesis sobre esto. En Isaías 27:9, pecado está en singular. Y esto es muy en la teología de Pablo, no hay que entenderlo, dado que el uso habitual de Pablo, el uso que hace del pecado, lo hace en singular, a menudo como el poder del pecado. Por ejemplo, Romanos 3:9, 5:12, 20, 6:6, 12, 22, 7:11, y ahí tienen la cita. Y Gálatas 2:17. 3:22. Bueno, esto es como desconcertante, esto es una teología, como uno lo va leyendo todos estos versículos y uno entra en lo que Pablo entiende por el pecado. El que peca se hace enemigo de Dios. Los intérpretes ocasionalmente llaman la atención sobre la relativa escasez de referencias a Jesucristo en capítulo 9 al 11. Esto también lo pensaba yo hace 30 años atrás. ¿O qué? Ya tengo 60, ¿no? Pasé los 60. Y, y uno veía tan pocas citas de sobre Jesús en estos capítulos, pero no. Aquí tenemos el libertador. Grabémonos estos versículos que son, lo voy a ir leyendo. Versículos 11, 26, dice, de este modo todo Israel se salvará, como dice la Escritura, vendrá de Sión el libertador. Es crucial, para no mencionar el papel de Cristo en 9:5, ahí tenemos, y los patriarcas de ellos también procede Cristo, según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 9:5. En 10:4 hemos insistido también en este tema, en este texto, que dice Pablo, porque el fin de la ley es Cristo, de modo que todo el que crea sea justificado. La ley, una vez me preguntó eh, nuestra hermana mexicana, Claudia, la ley, dice Pablo, es pedagoga. La ley está hasta que llegó Cristo, ¿no? Nos acompañaba a comprender, pero llegado Cristo, Él es la plenitud de la ley. Eh, y el versículo 7, 17, dice, o bien, ¿quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Eh, entonces dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos. Por lo tanto, queridos hermanos, veamos ahí esta presencia del Cristo Redentor aquí en nuestro texto. Contrarios y amados. Últimos versículos y acá terminamos. Desobediencia de Israel y el plan de Dios. En cuanto al Evangelio, los israelitas son enemigos para bien de ustedes, le dice a los gentiles, o contrarios al Evangelio. Pero en cuanto a la elección, son amados en atención a los patriarcas, a los antepasados.
que los dones y la vocación de Dios son la llamada de Dios. Yo pondría en lugar de vocación aquí, la llamada de Dios son irrevocables. En efecto, así como ustedes fueron en otro tiempo rebeldes, pero ahora ustedes han conseguido misericordia a causa de su rebeldía, así también ellos, ese resto, esa porción de Israel, se han rebelado ahora con ocasión de la misericordia de Dios tiene con ustedes, a fin de que también ellos consigan ahora misericordia. Es decir, que Dios tiene un plan. Están en el plan de Dios todos, estamos. Versículo 32, pues Dios cerró a todos los hombres, sin distinción, en la rebeldía para tener misericordia con todos ellos. Esa es la solución que da Pablo. Pablo examina el resto desde dos puntos de vista. Ese resto, el resto de no creyente, del Evangelio de Dios y de la elección de Israel por parte de Dios. Dos palabras que van en paralelo. Pablo afirma que desde la perspectiva del Evangelio, la mayoría de Israel se opone a la justicia de Dios revelada en Cristo. Véase el término contrario o enemigo en 5:10, para no achacarle, así lo digo llanamente, a nuestros hermanos judíos enemigos de Dios. Cuando uno no lee bien profundamente estas palabras, se pone ahí. Yo me acuerdo de una conferencia, Reinhardt, una genial exégeta judía, allá en una conferencia, tuve suerte de encontrarme con ella, escucharla, una gran teóloga bíblica, y ella habló de este texto también, de lo que significa enemigos de Dios y cómo cuando no se lo lee bien a Pablo, uno dice enemigo de Dios, son los judíos, son los musulmanes, son estos enemigos de Dios. Yo soy enemigo de Dios. Leamos 5:10. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliado, nos salvará mediante su vida. Esto es. Uno es enemigo de Dios, pero no permanentemente, gracias a Dios. Y yo espero que en el momento cuando rezamos ese Ave María, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, no sea enemigo de Dios, sino amigo. Estábamos enemistados. Pablo le dice mucho esto, le insiste en las cartas de Efesios, Colosenses, ¿no? Cuando estamos enemistados. El pecado nos hace enemigo de Dios. Así que tengámoslo presente a esto cuando leamos este texto. Sin embargo, desde la perspectiva de la elección de Israel, ellos son amados y siguen siendo agapetoi, es decir, amados por Dios. Los penúltimos versículos 28-32 constituye un resumen conciso de Romanos 11, quizá de la totalidad de los capítulos 9 al 11. Estos versículos 28-32, y podemos memorizarlo, habiendo anunciado el misterio de la salvación de Israel para toda la salvación de Israel, para todo Israel, Pablo ahora reafirma esa unión entre judío y gentil. Acá está la genialidad de Pablo. Los presenta desde ángulos contrastantes, judíos y gentiles, y cómo Dios utiliza su misericordia para todos. Las dos mitades del versículo 28 son paralelos, estrechamente, lo pueden ver ahí en la estructura, una traducción literal. Con respecto al Evangelio, ellos son enemigos. Con respecto al Evangelio, por su causa, porque desgajado ellos, ustedes entraron.
Pero con respecto a la elección, ellos son amados por causa de los patriarcas. Esto es una ecuación paulina. Comprender esta afirmación potencialmente devastadora de que ellos son enemigos o contrarios requiere volver, por favor, insisto, a Romanos 5:10, donde la comparación extendida entre Cristo y Adán, Pablo caracteriza la reconciliación del nosotros con Dios habiendo ocurrido cuando éramos enemigos de Dios. Ahí se ve la grandiosidad del amor de Dios. Ser enemigo indica estar aliado con la influencia continua del pecado en el mundo. Entonces acá con esto yo creo que hacemos un gran resumen. Les voy a pedir para leer cómo el tema de los demás, como enemigos de Dios por causa de ustedes, lo que hemos examinado ya en ese endurecimiento de Israel en el plan de Dios. El punto se introduce, este tema se introduce, voy a ir leyendo, tenganlo presente sus Biblias ahí, cotejando estos versículos que están aquí marcados en negrita. 11:12 dice, y me pregunto yo, ¿habrán tropezado para quedar tirados? De ningún modo. Más bien su tropiezo ha traído la salvación a los gentiles, que así han provocado sus celos, pero su caída ha sido una riqueza para el mundo y su mengua ha supuesto una riqueza para los gentiles que no será su plenitud. Esto Pablo está hablando entonces de la unidad. Acá Pablo lo que interesa es la unidad. Ahí, Yeah. ahí vuelvo acá. Versículo 15. Vamos siguiendo. Versículo 15. Porque si su rechazo ha supuesto la reconciliación del mundo, ¿qué será su redención sino una resurrección de entre los muertos? Está presente en la analogía del injerto, ¿se acuerdan? De la rama del olivo, Leo 17:24. Que si algunas ramas del olivo original fueron desgajadas, mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar, participando con ellas de la raíz de la savia del olivo. Eh, no, eso no te da derecho a engreírte contra las ramas, y si te engríes, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz, es ella la que te sostiene a ti. Es posible que pienses que las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy bien. Es decir, es cierto que fueron desgajadas por su incredulidad y que tú te mantienes por la fe, pero no te engrías, más bien teme quien, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ver si tampoco te va a perdonar a ti. Así pues, ten presente que Dios es bueno, pero también severo, severo con los que cayeron, bueno contigo, y si es que te mantiene en la bondad. De otro modo, también tú serás desgajado. En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, serán reinjertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Pues si tú, que eras por naturaleza un olivo silvestre, fuiste injertado en contra de tu naturaleza en un olivo cultivado, con cuanta más razón ellos, según su naturaleza, serán reinjertados en su propio olivo. Esto se ha declarado explícitamente en el versículo 25. Pues no quiero que ignoren, hermanos, este misterio, para que no presuman de ser sabios. El endurecimiento parcial que ha padecido Israel durará, no para siempre, sino tiene un propósito. ¿Cuál es? Hasta que entren todos los gentiles. Y en esto tenemos la tarea todos, con Pablo, para seguir
llevar el Evangelio a todos. Y esto se volverá a declarar, versículos 30, 31. En efecto, así como ustedes fueron en otro tiempo rebeldes a Dios, es decir, enemigos de Dios, pero ahora han conseguido misericordia a causa de su rebeldía, así también ellos, que han revelado ahora con ocasión de la misericordia de Dios que tiene con ustedes, a fin de que también ellos consigan ahora misericordia. Ellos también consiguen misericordia. Esta es la ecuación paulina. Examina entonces el resto desde el punto de vista de la elección. Ellos que enemigos por tu causa, pero con respecto a la elección son amados. Eh, bueno, esto queda ya bien claro, creo. Porque la solución que da Pablo, la explicación, porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Enemigos y amados son títulos emparejados entonces en el versículo 28. Gramaticalmente equivalente, pero no son escatológicamente idénticos. Enemigos, amados. No es una posición permanente. Esto es lo que está presente en nosotros también, y de esto en la ética paulina nos lo va a recomendar. Finalmente, últimos versículos. En efecto, así como ustedes fueron en otro tiempo rebeldes a Dios, pero ahora ustedes han conseguido misericordia a causa de su rebeldía, así también ellos se han revelado ahora con ocasión de la misericordia que Dios tiene con ustedes, a fin de que también ellos consigan ahora misericordia. El último versículo, Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para tener misericordia con todos ellos. Entonces, aquí ya lo pueden volver a ver en las diapositivas, cómo se desprende esa referencia al propio Evangelio. Esta desobediencia tiene que ver con el acontecimiento Cristo. Cristo Él es lo que hace a nosotros mismos, nos hace tropezar muchas veces. Lo importante es que esa rebeldía no sea para siempre, sino que esa rebeldía Dios lo transforma o lo encierra nuestra rebeldía para tener misericordia con todos. Y eso con todos, eso es lo que debe predominar en nuestro diálogo sin hacer distinción. La intervención de Dios es explícita, es Dios quien confirma a todos, a quien muestra misericordia con todos. Además, ya no se limita el ámbito de la acción a ustedes, gentiles, o aquellos judíos incrédulos. No, ese lenguaje ya no. Ahora es todos a quienes Dios ha confirmado para mostrar misericordia. Esta frase breve, directa, resume todo el argumento de los capítulos 9 al 11. Dios encerró, a ver si lo rezamos junto este último versículo. ¿Vale? El 32. Pues Dios 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 encerró a todos cerró a los los todos hombres 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 en la en la en la rebeldía 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 para para tener para tener tener misericordia 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 con con misericordia con todos todos todos. ellos. ellos. Aquí voy Bueno, a frenar porque siguen unas diapositivas más, pero es bueno que veamos este texto de Pablo y los disfrutemos, los sigamos profundizando. Y miren, faltan todavía los versículos 33 al 36, que será nuestro corolario el próximo encuentro, el próximo jueves, el próximo himno encuentro. con el cual termina bien. Pablo. Y bueno, ¿Alguna algunas consulta ahí preguntas. con ¿Eh? Habría mucho que hablar.
Diego, Así es. Delio. O sea, mira, eh, antes de tu charla hubo otras de la línea hebrea que estuve participando, ¿no? Y siempre viví con esta duda. Es decir, la lucha de Pablo para anunciar el Evangelio de Cristo Jesús en su texto, en su predicación. Primero, en cada mensaje que Pablo daba a las comunidades, al día siguiente, no es para reactivar cosas ni contra los judíos, nada, ¿no? No, pero tuvo siempre la sinagoga en contra, siempre, siempre, y cuando no eran palos, era cárcel y corridas, ¿no? Sí, Bueno, entonces eso ya se sabe la realidad de él, cómo lo enfrentaron a él, porque seguramente sí. algunos de estos mensajes iban a escucharlos, ¿me entendés? Y no sé cómo, porque lo que llega a nosotros lo estudiamos aparte de la Biblia, del resto de la Biblia. Primero, la lucha de Pablo y Pablo que Cristo, y Cristo que le salía de la boca, como dice Teresa, casi como la baba que le sale, ¿viste? Así, era para enamorado de él. Nuestra etate nos da un camino de respeto, ¿no? De atención, de respeto, de no usar cierta terminología, etcétera, ¿no? Y, y sabemos que tenemos que predicar a Cristo. Ahora, la alianza también sabemos todo eso, la misericordia de Dios, la espera del resto, la conversión de los paganos, muy bien. Ahora, escuchando la charla anterior, que no se puede discutir mucho tampoco, ¿no? La lectura de la Biblia, ellos no presentan el Nuevo Testamento. Algunos lo conocen, ¿sí? De los expertos, seguramente que leen el Nuevo Testamento también. ¿Sí? Pero la lectura de la Biblia no es igual a la nuestra. Te digo de la sencillez que hemos estudiado en los años 70 con los grandes profesores que teníamos también de la novedad. Es decir, pero con concreto, ¿no? Hacíamos preguntas, pero ustedes, ¿qué significa ese signo? ¿Qué significa Moisés, Abraham, la piedra en el desierto, el maná, la Pascua, etcétera? No hay caso, no hubo una interpretación, digamos, diferente de lo que es lo que conocemos del Antiguo Testamento, ¿no? Que todos saben. Los profetas, vuole decir, los profetas anunciaron la venida del Salvador, de Emmanuel. No, Emmanuel era otra cosa, era otro Bueno, personaje. pero Atilio, en Sí, el ámbito perdonaba nuestro que... no está en eh, convencer eh, al otro, en convencer a que lean el Evangelio, que lean el Nuevo Testamento como nosotros lo no, interpretamos. Queda en el misterio de Dios, es cierto todo no, lo que es decís. verdad. Y, De todas Estamos, y que, maneras, estamos de acuerdo. Padre Atilio, yo Sí, lo invito y a todos los que están aquí, a los nuevos también, que vayan a nuestro canal de YouTube y vean el jueves donde hicimos el simposio, que estuvimos ujú, sí, con nuestro hermano judío Marcelo Apteman, nuestro sí. hermano del Islam, Mehmet Zingir, y la hermana María Paz Corbonari, donde nos hablaron del olivo y las similitudes. Entonces, en eso hemos avanzado bastante y el próximo año también vamos a seguir No, en esta eh, línea del pero, diálogo interreligioso. Por otra parte, sí. Padre Delio, nosotros yo, la próxima semana tenemos un invitado especial que es Padre Marcial, que nos va a venir a complementar Marcial, todo esto también del olivo, ¿no? sí, yo quiero una sola palabrita sobre Atilio, lo que decía. Pero yo me alegro infinitamente por un Timoteo que incluso fue circuncidado y amigo de Pablo y que nos dejó Pablo le dedica dos cartas, Timoteo, Prisla y Sí, Áquila, un matrimonio divino que de Roma venía a visitarlo a Pablo, volvían a su comunidad porque eran de Corinto. Y esa lista de de personas amigos que tenía, sí. que está ahí en la carta de Pablo. Así que esa es mi alegría. Los de que no creen, los demás, y que rezo y los pongo en la oración. Y bueno, es cierto que predicar el Evangelio le costó mucho a Pablo, le costó muchos azotes, pero también
ha logrado, y si ha logrado que nosotros estemos aquí leyéndolo y disfrutando de esa lectura y alimentando nuestra fe. Bueno, eso es todo lo positivo y lo que se lo agradecemos a este gran santo apóstol Está bien, Pablo. Muy perfecto, bueno. de acuerdo. ¿Algún otro comentario? Crescencio, Mónica, Claudia. Bien, pues entonces vamos a seguir, como Pablo decía, con esta locura de Cristo y en el amor, ¿cierto? Muchos nos dicen, no, y ustedes están locos, están fanáticos. Qué bueno, digo yo, qué Milka, rico creer Milka, en a el ver, amor de Dios. mi amor, Claudia, dígame, sí, perdón, adelante. a ver si entendí bien, Padre Delio. El que Pablo diga que ha sido propósito de Dios para encerrar a todo gentiles y judíos en una misma condición de pecado, ¿verdad? Todo No, de desobe- desobediencia. ¿Por desobediencia. qué? Sí. Pero perdón, Porque, perdón. sí, Nada más a ver si entendí un sí. poco. Ujú, ¿Por qué no pudo Dios haber hecho una intervención milagrosa como lo hizo con Pablo, de ujú. manifestarse en esa manera que no le quedaba a Pablo posibilidad de resistirse, puesto que había intervenido Cristo en su vida para traerlo a la fe? Pero ese no es el camino que quiso seguir con todos los judíos, y entonces por eso usa de su misericordia, porque los dejó ser así, que se endurecieran, que se rebelaran, que no creyeran, para que al final se muestre Esa es la que libertad. Dios. Sí, Para la sí. libertad nos hizo Cristo y eso Pablo lo vivió. No es que Pablo se sintió, en esto voy a disentir, no se Ujú, sintió acorralado. Nunca Pablo se sintió acorralado, porque el amor no acorrala, el amor cautiva, el amor da la gracia. Y Pablo se sintió infinitamente agradecido porque fue alcanzado por Cristo. Él, como todos los judíos, corrían por la ley, por las obras y qué, pero dice, yo corría y corrí en vano, pero Cristo me alcanzó. Y eso es el ser alcanzado por la misericordia de Dios. Pero nunca olvidemos lo que Pablo dice, para la libertad nos hizo Cristo, para la libertad, porque si no hay libertad, no hay amor, no hay respuesta. Entonces eso también. Y es por eso que uno dice, ¿y por qué Dios no soluciona las cosas por Él? ¿No? Soluciona si estamos conectados con Él. Si un gobierno, si un líder se desconecta de Dios, ahí dónde vamos a parar. Pero mientras estamos desconectados con el Señor, ahí es Romanos 28, 8:28, Dios utiliza todo para bien, incluso lo que va torcido, como la desobediencia, lo utiliza para bien. Pero esa ecuación es como una ecuación matemática lo que Pablo presenta en el versículo 32. Encerró a unos, en un momento los judíos o esta parte de Israel fue desobediente. Ahí Dios usó misericordia para los gentiles, porque esa desobediencia fue ocasión de celos para ellos, para que entraran los gentiles a ese olivo amado de Dios. Pero en otro momento le dice a los gentiles, ustedes tienen que permanecer fieles, porque si no permanecen fieles, van a volver. Dios también tiene el poder de cortarlos de nuevo. Y a los otros usando misericordia también. Entonces, ya no habla este grupo o este otro grupo, sino que todo Israel será salvado. La cuestión está en que interpretarlo bien lo que Pablo quiere decir. ¿Quién es ese todo Israel? No son los judíos solo, no son los gentiles solo, sino de uno y de otro. Ese es el olivo amado de Dios, la iglesia, el Israel de Dios es ese.
el Israel de Dios salvado por la fe en Jesucristo. Esa es un misterio. Ni Pablo mismo no se da que él lo entendió todo, pero él dice, a mí se me reveló así y yo se lo comparto a ustedes. Eso es lo que hace el apóstol. Y así, la palabra de Dios deja siempre ese misterio para que no se puede encerrar en una sola interpretación. Para llegar a este punto hay muchas interpretaciones, pero como decía Tilio también, los judíos tienen su interpretación, su forma de leer la palabra. Y una cosa que descubro con el idioma hebreo y con el idioma arameo, es que no tiene vocales, justamente para que no se tergiverse, para que no se, porque las vocales hacen que, o los acentos, hacen que cada uno tenga su interpretación. Y esa es esa sabiduría de la Biblia, ¿no? Que está ahí para que saquemos y saquemos jugos y esa riqueza del olivo nos nutra a todos, ese mismo tronco, tanto para Israel, tanto para la iglesia. Y esa conclusión que leí al comienzo, sigámoslo profundizando, porque la iglesia no reemplaza a la sinagoga, no reemplaza a Israel. Todo tiene su sentido de ser. Así Simplemente es. el centro es Cristo. Bueno, una cosa que no les Muy dije, bien. que mañana, Mm. 21 de noviembre, Aniversario, aniversario. aniversario de mi ordenación sacerdotal, gracias a Dios y a la Virgen por ese Serio. don tan grande del sacerdocio, el día de la presentación de María. Así que les encomiendo a ¿Cuánto- las ¿Cuántos oraciones. son? Muchas ¿Cuántos felicidades, son? Padre Delio. 38, así que 2 añitos más, 30, si Dios me da, ahí tendríamos que ir 40. a visitarla a Claudia por allá, a la Virgen de Ah, Muy Guadalupe. bien, pues. sí, Y vamos a dar gracias, vamos a dar ¿viste? gracias a Dios entonces por la vida del Padre Delio, su sacerdocio, su entrega y también la entrega en este curso. Y vamos a pedir al Espíritu Santo también que nos abra nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos seguir acercándonos a la palabra y la podamos entender y acoger. Y de esa manera, cierto, ser peregrinos, peregrinos de la paz, del amor y contagiar a otros y a otros. Los dejo cordialmente invitados para la próxima semana. Va a ser un muy buen encuentro. Traigan sus preguntas preparadas, las dudas, los comentarios que puedan tener para que sea más dinámico y nos vayamos todos con el corazón bien llenito de cariño. Entonces nos vamos despidiendo, que tengan un buen fin de semana y los voy a dejar con la canción. Busqué otra versión para ver si se escucha mejor esta vez, pero va con letra. Sí. No podría yo tocar el sol y vaciar el mar o inventar un lugar al sur para la libertad. Conocer el principio y fin de cada estrella. Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. Es la eso sí
es egoísta ni se revela. Y es que sin límite, no tiene envidia ni sabe contar. No pide nada. Ya podría yo morir por ti y luego despertar o pintar de color la luz, hacer dulce la sal, ser profeta del porvenir, romper el aire. Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. Es humilde sin límite, es comprensivo sin límite, y es justicia sin límite, sin límite. Es siempre tierno. No tiene envidia ni sabe contar. No pide nada. El amor es la espera sin límites. Es la disculpa sin límites. Sin límites. No es egoísta ni se brinda, no. No pide nada. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en presencia presente y así es el amor de Dios, es sin límite para nosotros. Respondamos a ese amor con nuestra alegría y nuestra esperanza y caridad. Amén. Un gusto para mí estar con ustedes y para el equipo. Un gran abrazo. Que tenga una Gracias. bonita celebración, Padre Delio. Nos vemos la Bueno, próxima semana. gracias. 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 Chao, chao. Chao. Chao, chao, chao. Gracias. Chao. Hasta Felicitaciones, Padre luego. Elio, que el Señor lo siga Muchas iluminando gracias. Gracias. y Por lo siga 38. guiando en ese ministerio. 38 añitos. Señor lo siga pues iluminando siempre y que cumpla también muchos más en vida sacerdotal. Gracias. Bueno, Felicidades. bueno, buenas Un noches, comentario Dusty. de María Victoria. Muchas gracias por toda la formación. Dios los siga colmando de sabiduría. Gracias, Víctor.